La niña de oro puro, de Margaret Drabble. Lo que sentía por aquellos niños, como habría de darse cuenta algunos años después, era una ternura proléptica. Al ver sus cuerpecitos desnudos, sus ombligos orgullosos y marrones, las moscas que se agolpaban alrededor de sus narices llenas de mocos, sus ojazos, sus dedos de los pies extrañamente fundidos y bifurcados, sentía un cariño sincero. Donde otros podrían haber sentido lástima, o tristeza, o asco, ella sentía una suerte de alegría, una alegría inexplicable. ¿Era esto una premonición? ¿Una vacuna contra la aflicción y el amor venideros? ¿Cómo había podido suceder? ¿Qué lógica cronológica podría haber hallado sentido a esa secuencia? Y aún así, acabaría preguntándose si ocurrió de ese modo. Algo en aquellos pequeños había apelado a ella y despertado, en respuesta, un tierno espíritu. Este espíritu había permanecido latente en ella durante mucho tiempo, y, cuando se apeló a él, acudió en su ayuda. El espíritu maternal había sido incubado sobre las quietas y lejanas aguas del grande y resplandeciente lago, y todos sus pantanos frecuentados por aves e islas esponjosas, y ensenadas ribeteadas de juncos, y había penetrado en ella cuando era joven, apoderándose de todo su ser. ¿Fue este el comienzo? ¿Fue este el verdadero momento de la concepción? ¿Fue este el antiguo y lejano lugar de encuentro que había engendrado a la niña de oro puro? Allí, con los niños desnuditos, en medio de las hierbas y las aguas. Jamás había oído nada acerca del extraño estado que aquejaba a algunos de los miembros de esta tribu pobre, pacífica y desesperanzada. Y verlo fue algo que la pilló por sorpresa. Aunque Guy Brickhouse, su mecenas y colega en esta expedición, afirmaba que había sido bien documentado y que había visto fotografías antes. Pero Guy era un tipo duro que nunca admitiría nada que fuera tan vulnerable como la sorpresa. Por entonces, se lo conocía popularmente como síndrome de la pinza de langosta, una expresión que se llegó a considerar incorrecta. Ahora se la conoce más generalmente como ectrodactilia, o MHPH. Pero esto era algo que ella por entonces no sabía. Por entonces no conocía ninguno de sus nombres. El acrónimo MHPH cifra discretamente las palabras mano hendida, pie hendido. En algunas zonas del mundo, en algunos pueblos, en algunos acervos genéticos, los dedos de las manos se unen. En otros casos, sucede lo mismo con los pies. En esta parte de África Central, son los dedos de los pies los que forman un sencillo tocón o cabo dividido. Un reducido grupo de antepasados ha producido y transmitido esta anormalidad. Los niñitos parecían indiferentes a su deformidad. Los dedos vestigiales de sus pies funcionaban bien. Los niños eran ágiles y activos en el agua, y torpes en tierra. Movían pértigas y remaban desplazando sus barquichuelas con destreza elegantemente. Miraban con fijeza y gravedad a los antropólogos, pero sin mucha curiosidad. Se mostraban reservados. Se colocaban en los bordes de sus canoas con una elegancia natural, sosteniendo firmes las pértigas como lanzas en el fango. No hablaban mucho, ni en su propio idioma ni en inglés, lengua de la cual sus mayores conocían algunas palabras. No eran de la tribu a la que el equipo había venido a estudiar. Eran una atracción secundaria y fortuita de un viaje más largo, y el equipo no permaneció con ellos lo bastante como para prestarles mucha atención. Formaban parte de una etapa intermedia. Pero durante los 2 días que el grupo se quedó allí, Jess, con diferencia, la más joven del equipo, tanto que era considerada por la mayoría casi como la mascota del grupo, observó a los niñitos mientras jugaban a un juego con piedras. Era uno de los juegos más sencillos, una especie de 3 en raya, un juego inmemorial.
Sample complete. Ready to continue?